Problemas e máis problemas. Aí, Vituco, como te entendemos, amigo? A que non se lle atragantaron, verdade, Elena, os números, as fórmulas, os problemas? E a que non se lle siguen atrancando? Por algo hai tantas academias, por algo están cheas. Sen embargo, non imos tan mal, Antón. Certo que no último informe PISA quedamos peor en mates, cun 8º posto, que en ciencias e lectura, onde estábamos en 3ª e 4ª posición respectivamente. Pero aínda así estamos por riba da media española e tamén da media da Unión Europea. E se queren outro dato reforzador da autoestima nisto das matemáticas, escoiten, somos a comunidade española despois de Madrid que máis representantes vai ter na selección olímpica matemática. 3 estudiantes de bacharelato que nos representarán na Olimpiada Internacional de Matemáticas. Imos conversar con Berta González de Vega, que é a responsable de comunicación da empresa Smartic, organizadora das Olimpiadas Matemáticas e creadora dun método de matemáticas online, con 13.000 seguidores en casi un 100 de países. Berta González de Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero aclarar que no somos los organizadores de la Olimpiada. Ah, ¿no? No, los organizadores hemos patrocinado la Olimpiada Iberoamericana, por ejemplo, pero la organización de la Olimpiada la hace siempre una cosa maravillosa, y ahora explicaré además por qué en Galicia tenéis tanto éxito, que es la Real Sociedad Española de Matemáticas, que lo hacen con muchísimos voluntarios, con un esfuerzo desinteresado espectacular, y también de la Real Sociedad de Ciencias, que no es lo mismo, depende un programa que se llama STALMAT, que es Estímulo del Talento de las Matemáticas, que en Galicia funciona muy muy bien, y los 3 olímpicos gallegos, por ejemplo, han sido alumnos de STALMAT. Feita esa matización, Berta, significa algo que sexamos a segunda comunidade por número de participantes na selección olímpica matemática ou é casualidade? Pues justo con el estudio que hemos hecho de ver de dónde salían los olímpicos, eso sí lo ha hecho Smartic por curiosidad, ver de dónde salían los olímpicos matemáticos. Es verdad que en Galicia llama la atención, pero cuando te pones a hablar con María Gaspar, por ejemplo, que es la coordinadora, la adoran los niños olímpicos españoles porque lleva siendo muchos años la coordinadora de la Olimpiada, STALMAT funciona muy bien en Galicia, este programa de estímulo de talento de las matemáticas. O sea, con el estudio que hemos hecho a nivel nacional, lo que sí que parece que queda claro es que no hay tanta diferencia colegio público, colegio privado, sino el asistir a programas específicos como STALMAT. E como se consigue estimular os rapaces para que lles interesen as matemáticas e para que salgan, digamos, ben parados do seu encontro con elas? Pues la verdad es que os impresionaría, yo que soy periodista también, y cuando te vas metiendo en este mundo, claro que no ayuda que el presidente del gobierno el otro día, por ejemplo, le dijera a los niños que su asignatura que más odiaba era las matemáticas, ¿no? Pero que a la vez, no os podéis hacer idea la cantidad de niños que se presentan para las pruebas de STALMAT que no entran, a lo mejor, para que os hagáis una idea de la proporción, que yo conozco más en Andalucía, por ejemplo, se presentan 800 niños para 50 plazas. 800. Y Galicia, o sea, la proporción suele ser igual, y son niños que me encanta que de verdad la gente que nos escuche lo sepa, son niños que voluntariamente van a ir. Seguramente en Galicia será a Santiago, y en Andalucía es solo a Sevilla y a Granada, 3 sábados al mes, toda la mañana, a la Facultad de Matemáticas, a que les reten con problemas extras,
con todo tipo de problemas de lógica y de razonamiento matemático, y lo hacen por placer, porque les encanta. Berta, e a que edade a clave? A que edade se desenvolve o razonamento matemático? A que edade empezamos a comprender conceptos así un pouco abstractos? Onde está, digamos, ese punto no que hai que poñer todo de parte dos profesores, das familias, etcétera? Pues has dado un tema que le preocupa mucho a la sociedad, a la Real Sociedad Matemática, por ejemplo, a la Federación de Profesores de Matemáticas, y es que muchas veces, como dicen ellos, les llegan ya los niños heridos de muerte con las matemáticas. O sea, las matemáticas en primaria, yo te diría que en tercero de primaria además está muy relacionado la comprensión lectora con las matemáticas, porque es cuando un niño deja de aprender a leer, por ejemplo, y empieza a aprender leyendo. Y entonces esos cursos de primaria en matemáticas también son fundamentales para asentar los cimientos. Y tenemos un problema, que es que los maestros de primaria, fíjate que las maestras de primaria, porque es una profesión que el 90% es femenina, el 90 no, pero el 80 sí, son en ocasiones, no siempre, pero es un perfil que no son unos apasionados de las matemáticas, los maestros de primaria. Y entonces, tanto la Real Sociedad de Matemáticas como nosotros en Smartick, los 13.000 niños que hacen Smartick por todo el mundo, bien son niños que pueden hacer mucho más en clase y lo hacen con nosotros, o que tienen dificultades en clase y lo intentan remediar con nosotros. Y por lo que hablamos con los padres, por lo que hablamos con expertos, pues sería deseable una mejor formación matemática de los maestros de primaria, porque es fundamental. E vos como facedes? Como conseguides que eses rapaces que lles custan as matemáticas consigan entendelas, estudialas e sair adiante? Como facedes en Smartick? Pues tenemos un sistema de inteligencia artificial que al niño se le hace un test de entrada y se le sitúa exactamente en su nivel de competencia. O sea, el niño que tenemos, por ejemplo, mucha relación con altas capacidades, pero también con dificultades de aprendizaje. Al niño se le pone en el nivel que él necesita. Y son sesiones de 15 minutos y dependiendo, el programa le va poniendo ejercicios y dependiendo de cómo el niño va ejecutando esos ejercicios, le va cambiando el tipo de retos, de tal manera que siempre está trabajando en lo que necesita trabajar. Que crees que soe fallar, Berta, para que ao final moitos acaben odiando as matemáticas? Pues yo creo que por una parte los adultos no somos capaces de transmitir la importancia de las matemáticas en la vida diaria, aunque afortunadamente cada vez hay mejores divulgadores de matemáticas. Yo admiro, por ejemplo, muchísimo, que tenéis la suerte de que es gallego, a don Manuel de León, que ha sido director del Instituto de Ciencias Matemáticas y hace una labor divulgadora buenísima. Cometemos los padres un error que está estudiado, que es precisamente decir lo que habéis dicho, y yo he aprendido, os lo digo, lo de ¿a quién no se le ha dado mal las matemáticas? Eso non, pues, xa non o volvemos decir máis. Acabouse. Es que los niños si tú eres un padre o una madre que le dice eso continuamente al niño, qué mal se me daban a mí las matemáticas, el niño interioriza como que es una especie de gen que tiene, que se le dan mal las matemáticas, y no es así. Y luego es verdad que hay niños y a mí yo no soy nada, yo no puedo decir, ahora que no me oyen mis hijos, que yo no soy muy buena en matemáticas, yo no era muy buena en matemáticas, y sin embargo estaba rodeada de amigos, de hermanos que sí lo eran, y a mí me dio la sensación
y es lo que hablando con gente te da la sensación que en un momento dado de mi vida académica perdí pie. No sé si tenéis vosotros esa sensación, como que ya es un lenguaje que dejas de entender tan fluidamente. Sí, que me estoy identificando plenamente. Claro, debe ser bastante xeral. Te ahogas un poco y ya vas como braceando, y ya hasta que por fin te las puedes quitar en bachillerato, ¿no? Ya las más difíciles. Y yo creo que eso es un punto muy concreto que se pierde el poder atender personalmente a un niño, pero que vas dejando a niños atrás en la clase y efectivamente dejan de entender ese lenguaje. Y sin embargo, niños que tienen la suerte de que les han atendido en esa curiosidad, en ese querer saber más, pues llegan a olímpicos y para ellos es un placer. Es que te lo cuentan, los olímpicos te dicen, los niños olímpicos de matemáticas, que se pasaban los recreos resolviendo retos, porque para ellos es divertido. Pues Berta, un placer tamén, terte con nos esta tarde. Berta González de Vega, pues responsable de comunicación da empresa Smartic, quedounos todo clarísimo. ¿Cómo nos gustan as matemáticas? Ahora xa me están gustando máis, pues claro que sí. Nos gustan mucho y va a haber muchísimo trabajo relacionado con las matemáticas. Mico forte, Berta, grazas. Venga, un abrazo. Hasta luego, chao.